comenzaremos a sentir los vientos, los cuales impactarán inicialmente la región este y sureste de Puerto Rico. Muy impresionante cómo el río Guamaní se ha salido de su cauce y prácticamente está pasando por el puente. El azote del huracán George está siendo en estos momentos inmisericordia aquí en la isla municipio de Culebra. Ya la marejada ciclónica se deja sentir en toda esta área. Ha comenzado a sentirse el poder del huracán Irma. Poco a poco se va acercando el ojo del huracán. Este sistema va a pasar sobre Puerto Rico. Ha habido huracán en Puerto Rico que haya tenido esta presión barométrica. Bienvenidos al especial En Ruta de Ciclones. Soy la meteoróloga Débora Martorell. Y yo soy la meteoróloga Ada Monzón. Estamos precisamente, Débora, en el área por donde entró el ojo del huracán María. Estamos en Yabucoa y precisamente ahora, al comienzo de la temporada de huracanes, ya hemos visto la formación de la primera tormenta tropical Ana a mediados de mayo. De hecho, Ada, por séptimo año consecutivo hemos visto cómo se ha desarrollado el primer sistema tropical antes del comienzo inicial de la temporada. Queremos que usted y su familia tomen las mejores decisiones para que se puedan preparar y por eso tienen que estar bien informados. Y sabemos que las cicatrices del huracán María persisten en nuestra mente, en nuestro corazón, pero por esa razón estamos aquí para informarles. Veamos un resumen de los huracanes más devastadores que han pasado sobre Puerto Rico desde el siglo XX. San Ciriaco, 1899. San Felipe, 1928. San Cipriano, 1932. Santa Clara, 1956. Hugo, 1989. Hortensia, 1996. George, 1998. Irma, 2017. María, 2017. Los huracanes, también conocidos como tifones, son los eventos atmosféricos más destructivos de la naturaleza. Pero, ¿qué es un huracán? Un huracán es un tipo de ciclón tropical. Los ciclones tropicales son fenómenos de baja presión que se generan en las latitudes tropicales. De hecho, los vientos y la nubosidad gira alrededor de ese centro de baja presión, lugar conocido como el ojo del huracán. Justo alrededor de ese ojo es donde están los vientos más fuertes, la pared del ojo. Y alrededor de esos vientos huracanados están los vientos de fuerza de tormenta tropical.
Los ciclones tropicales se clasifican de acuerdo a la velocidad de vientos y así se diferencian en depresiones, tormentas y huracanes. Para que se forme un ciclón se necesita alta humedad concentrada, vientos ligeros del este y temperaturas del océano sobre los 80 grados Fahrenheit. Los huracanes se clasifican de acuerdo a la escala Saffir-Simpson, que van de categoría 1 al 5, siendo la 5 la más violenta, con vientos mayores o iguales a 157 millas por hora a nivel del mar, sostenidos por 1 minuto. Durante la temporada de huracanes, en promedio, se forman 14 tormentas tropicales, 7 de las cuales se convierten en huracanes y 3 de estos alcanzan categoría 3 o más. Observar y pronosticar los ciclones tropicales, analizar los datos meteorológicos del trópico, destacar aviones cazahuracanes y emitir vigilancias y avisos es la labor de los pronosticadores del Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Florida International University en Miami, Florida. Son parte del Servicio Nacional de Meteorología y pronostican para la región del Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México y el este del Pacífico desde hace 55 años. En los últimos 10 años hemos visto cómo ha aumentado la actividad ciclónica. La ardua tarea de vigilar el trópico recae en los hombros de los científicos y expertos del Centro Nacional de Huracanes, ubicado en la Universidad Internacional de la Florida, FIU, en Miami. Son los ojos y vigilantes de las amenazas tropicales en las Américas, ya que esta información es compartida con todos los países de la cuenca atlántica y el Pacífico Este. Divididos en 2 mesas, a un lado el Pacífico y al otro el Atlántico, en turnos de 24 horas. Desde el 15 de mayo mantienen la perspectiva tropical con las posibles zonas de desarrollo. Así nos explica la meteoróloga puertorriqueña María Torres, destacada en el Centro Nacional de Huracanes. Un día normal para nosotros estamos observando muy de cerca esas ondas tropicales que ya se empiezan a formar sobre África y empiezan ya a salir y trasladarse a lo largo del Atlántico, y mantenemos esa observación de las ondas tropicales muy de cerca y estamos muy de cerca informándole al público si necesitamos sacar unos productos para dejarles saber de las perspectivas del trópico, de qué es lo que está sucediendo. Se dividen en ramas de especialistas en huracanes, análisis y pronóstico marítimo, marejada ciclónica, coordinación de reconocimiento aéreo y rama de ciencia y tecnología, a cargo de las herramientas de pronósticos como el comportamiento de los modelos numéricos y cómo estos se incorporan en el análisis. Tendremos disponible las gráficas que nos demuestran específicamente cómo va a ser esa marejada ciclónica, en qué lugares vamos a ver los niveles de esa marejada ciclónica que sean más altos, y las personas van a poder verlo más visualmente en conjunto con los avisos y vigilancias que ya se están proveyendo. En el Centro Nacional de Huracanes nombran las tormentas, emitiendo boletines cada 6 horas donde incluyen la posible trayectoria a 5 días con el cono de incertidumbre. Al emitirse vigilancias o avisos, se añaden boletines intermedios cada 3 horas. La vigilancia se emite a 48 horas de los posibles efectos en un territorio. Significa que es el momento de comenzar preparativos. El aviso se emite a 36 horas de lo que sería un azote inminente. Significa que debe terminar preparativos y permanecer en un lugar seguro. Estas alertas se emiten desde el Centro Nacional de Huracanes en coordinación con la Oficina Local del Servicio Nacional de Meteorología, monitoreando y analizando los riesgos para la isla. Nuestro trabajo realmente es cuál van a ser los impactos de esa trayectoria, cuál va a ser los impactos de esa intensidad de esa tormenta o huracán, que quizás no tiene que afectarnos directamente. Si el público se enfoca en ese punto, esas coordenadas, no está viendo el todo. Por eso es bien importante que no solamente el cono de incertidumbre, mirar el cono de incertidumbre, mirar las coordenadas, mirar la intensidad, sino también qué significa eso a nosotros como ciudadanos de Puerto Rico. Son 4 peligros que tenemos que enfocarnos. Fuertes lluvias que causan inundaciones, fuertes vientos, pero también la marejada ciclónica, que eso puede estar afectando a las costas hoy en día que están bastante erosionadas, y los tornados. Las categorías de los huracanes son según los vientos sostenidos, y un viento sostenido es el viento más fuerte en una duración de 1 minuto. Categoría 1 son los huracanes con vientos de 74 millas por hora a 95 millas por hora, lo que fue el huracán Hortensia en 1996. Categoría 2
vientos sostenidos de 96 millas por hora a 110 millas por hora. Categoría 3, de 111 millas por hora a 129 millas por hora. Ya se declara como un huracán intenso, como fue el huracán Hugo en 1989 y el huracán George en 1998. Categoría 4, de 130 millas por hora a 155 millas por hora. Es catastrófico lo que fue el huracán María, con vientos sostenidos de 155 millas por hora. Casi categoría 5, ya que los huracanes categoría 5 son de 157 millas por hora o más. Catastróficos. Automáticamente, esto pasa casi siempre cuando damos una conferencia, una charla y hablamos de huracán, la mente de la persona va directamente a viento, porque enseguida piensan en los vientos. Y de hecho, cuando estamos hablando de un huracán intenso, pues los vientos hay que tomarlos en consideración. Estamos hablando de más de 115 millas por hora. Pero siempre nosotros enfatizamos que en el caso de Puerto Rico, claro, y quizás las Islas Vírgenes, la República Dominicana, el impacto mayor, lo que va a causar más pérdidas materiales y pérdidas de vida es la lluvia. Los desastres más lamentables y la mayor cantidad de fatalidades en Puerto Rico han sido provocados por las lluvias. La cantidad depende de la velocidad de traslación y la topografía de la isla complica sus efectos. San Felipe en 1928 con 29.6 pulgadas de lluvia en 48 horas. San Ciriaco en 1899, 23 pulgadas de lluvia en 24 horas. Hortensia en 1996, 29 pulgadas de lluvia en 24 horas, con inundaciones históricas en el suroeste. George en 1998, con 28 pulgadas de lluvia en 24 horas. María en el 2017, 37 pulgadas de lluvia en 24 horas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pulgadas de lluvia? Pues sepa que una pulgada de lluvia es el equivalente a 27.154 galones de agua en un acre de terreno. Esto es comparable con el campo interior de una pista atlética como esta. Imagínese, 27.000 galones de agua cayendo en un campo tan pequeño como este. Ahora, imagine usted lo que fueron 10 pulgadas de lluvia en menos de 24 horas en Mayagüez durante el paso de la tormenta tropical Isaías. Y esta cantidad de lluvia se puede comparar a un promedio de más de 60.000 piscinas olímpicas como esta. Y sepa que las piscinas olímpicas tienen un promedio de 660.000 galones de agua. El barrio Quebrada Grande quedó bajo agua. Las escorrentías socavaron el terreno y provocaron deslizamientos. Por la ventana de mi cuarto, el choco de agua, la cascada. Pero una de las peores tragedias de nuestra historia ocurrió en el barrio Mameyes de Ponce en 1985. 125 personas perdieron la vida al deslizarse a la montaña. Eso fue precisamente una onda tropical que estaba en proceso de organización. Y claro, con las laderas, con las montañas de Puerto Rico. Estos eventos ocurren obviamente en el área del Caribe, porque el Golfo de México y la costa este de Estados Unidos pues no tienen las montañas para que ocurran estos deslizamientos de terreno. Los deslizamientos son otra amenaza. Durante el huracán María ocurrieron más de 30.000 deslizamientos, la mayoría en la zona montañosa. Este mapa, creado por el Departamento de Geología del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, muestra la cantidad de deslizamientos en la isla. El pueblo más afectado, Utuado, donde 2 hermanas fallecieron bajo el lodazal. A este escenario se añade el fuerte oleaje y la marejada ciclónica que impacta, inunda y erosiona seriamente sectores costeros, especialmente al combinarse con las escorrentías en las desembocaduras de los ríos. La marejada ciclónica es el aumento del nivel del mar provocado por los fuertes vientos de un sistema tropical. A esto se le añade el fuerte oleaje, lo que erosiona la costa, pero también las escorrentías provocadas por las fuertes lluvias descienden por los caños, quebradas y ríos y encuentran la barrera de la marejada ciclónica. El agua no puede desembocar, lo que crea serias inundaciones como ocurrió aquí en el Caño Santiago y en la desembocadura del río Guayanés en Yabucoa. Aquí fue totalmente horrible, porque como tú ya había explicado, cuando
vienen todas esas correntías del agua de las montañas, de todos los riachuelos, los ríos y sus tributarios. Al llegar aquí a la costa no tienen espacio donde ubicarse, y si no tienen espacio donde ubicarse, ese viento las empuja hacia el valle, y por consiguiente suben los niveles de todos estos ríos y estos caños, inundando todo lo que es el área urbana del pueblo de Yabucoa, y esto provoca serios daños en las propias... Inundó el valle, que pasó hasta por debajo del puente. Fue una cosa increíble. Comunidades como el Maní en Mayagüez y la playa de Rincón quedaron devastadas por la marejada ciclónica durante María. Múltiples situaciones, específicamente varias casas aquí en el área del Maní a causa de la marejada ciclónica que tumbó varias residencias, que fueron varias labores que duró varios tiempos en la remoción de estos escombros que estaban dentro de la zona marítimo terrestre a causa de esta marejada ciclónica. Otro de los riesgos durante el paso de un huracán lo son los tornados. La primera vez que se evidenció esto fue durante el paso del huracán George en 1998 sobre Puerto Rico, cuando se observó en las imágenes del radar Doppler. Sin embargo, durante el paso del huracán María, perdimos la imagen del radar justo antes de que el ojo tocara tierra, por lo que no tenemos esa evidencia. Pero sí oficialmente se registraron 2 tornados aquí en Yabucoa. El testigo, un cazatormentas que estaba de visita en la isla para documentar el paso del huracán María. Un cazatormentas certificado vio los tornados. Estas imágenes muestran el cambio súbito en la dirección del viento en Yabucoa. Los tornados ocurren en la parte cuadrante del frente, al lado derecho. Esto es normal. Estas bandas de lluvias que comienzan a entrar, pues pueden estar generando fuertes tornados. El famoso cazatormentas Josh Morgerman se encontraba en la isla documentando el paso de María y nos relata su experiencia en Humacao. María fue uno de los huracanes más grandiosos e increíbles que he experimentado en mis 30 años de cazatormentas. Esa cosa fue como un monstruo. Estaba en Humacao, justo en la playa, en la parte más fuerte, mientras entraba ruidoso desde el mar. Y fue increíble demostración de poder que nunca olvidaré. Evidencia que nos ha dejado la historia, como muestra de los riesgos a los que nos enfrentamos, momentos que no podemos olvidar. Tenemos la memoria bien fresca de María, eso es bien importante. Pero vamos a sacar el lado positivo, vamos a ver qué fue lo que ocurrió durante María que no funcionó, qué pasos siguieron que no funcionaron, y cambiar tu plan de emergencia ahora, que uno tiene esa memoria fresca en la mente, para poder subsistir a un evento que sabemos que va a ocurrir de nuevo. Una y otra vez observamos que cada vez que un huracán impacta nuestra región, los daños a las estructuras de nuestras residencias, negocios y edificios públicos ocurren en 3 puntos particulares: techos, puertas y ventanas. Nuestro país, nuestro desarrollo no fue de la noche a la mañana y fue con el esfuerzo de muchas familias haciendo sus casas, sus hogares. Hoy día es bien importante que las personas conozcan y entiendan que deben de buscar ayuda profesional en el sentido de un ingeniero, un arquitecto o el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos Paisajistas, para brindarles ayuda. La construcción informal, la que se hace sin asesoría profesional ni permisos, históricamente ha sido un problema recurrente en Puerto Rico. O del terremoto para correctamente construir. Hay diseños prescriptivos que muy bien cualquier maestro de obra pudiera utilizar para construir y esa construcción pudiera ser segura, pero lo que no tenemos es ese certificado de estar seguros de que utilizamos los mejores materiales para la construcción y que los aplicamos y los usamos de la forma correcta. Y eso es lo que tenemos que tratar de erradicar con la construcción informal, tal vez llevándole ese mensaje de que tienen que buscar un ingeniero o un arquitecto para que tengan el conocimiento de cómo es que correctamente debemos construir, ¿verdad? Para estimar la fuerza del viento, que no podemos subestimarla.
Después del huracán María, FEMA destacó un equipo de profesionales de la construcción a observar los daños y hacer recomendaciones para establecer medidas de mitigación ante futuros huracanes. Después de María, hubo unos diseños que estuvieron bajo el desarrollo de la oficina de OCPE, de Oficina de Gerencia y Permiso de Puerto Rico, que esos planos, ¿verdad?, se llaman los planos seguros. La intención es que ese gasto se pueda abaratar, ¿verdad? Y las personas pueden ir a la agencia y tener ya unos planos seguros que puedan utilizar para construir sus casas, que van a ser sismo resistentes. Los códigos de construcción de Puerto Rico fueron revisados, con la inclusión de un mapa que incluye el efecto de la velocidad del viento con la topografía, el cual fue adoptado en la revisión del código de noviembre de 2018. El huracán nos va a dar deslizamientos de tierra si estamos en terrenos muy empinados. Vamos a tener un efecto de que el viento se va a aumentar por la topografía de la montaña y tenemos que entender ese fenómeno para diseñarlo correctamente, y poder de esta manera diseñar correctamente los componentes de la estructura, que serían las puertas, ventanas, los tipos de anclaje que necesitamos para el sistema de techo. En las casas de madera, con techos de madera y zinc, la vulnerabilidad es mayor porque si estos techos no están anclados y construidos de una manera segura, estos pueden destruirse y llevar a pérdida parcial o total la propiedad. Los techos de bajas pendientes, muy comunes en nuestra construcción de madera, resisten menos que los de alta pendiente. Use tornillos en lugar de clavos para mejorar la resistencia del techo. El mecanismo de ruptura de las casas de madera con techo de madera y zinc ocurre cuando el viento entra por las puertas y las ventanas no protegidas. Al entrar junto a las fuerzas de succión externas, fuerzan que el techo se desprenda y se destruya la casa parcial o totalmente. Las ventanas, bien crítico también. Si no están bien ancladas al marco de madera de la estructura, pues pueden fallar. Si están más cerca de las esquinas de las paredes, pues la presión va a ser mayor. Y lo mismo las puertas. Las puertas típicamente, lo que tenemos que estar aguantando la puerta típicamente es la cerradura. Si tal vez le ponemos 2 o 3 pestillos, ¿verdad?, adicionales, eso va a hacer que pueda aguantar un poco más. Que la puerta abra hacia afuera en vez de hacia adentro, pues son alternativas que uno puede hacer para que la puerta sea más resistente. En el barrio Polvorín de Calley, los residentes vivieron la traumática experiencia de perder sus casas y aún a esta fecha las ayudas han sido lentas e insuficientes. Mi casa, pues el huracán la destruyó, tumbó 2 paredes, la dejó completamente sin zinc. La parte toda esa también la de eso y todo de adentro lo perdí. Todo Genace pues la reparó, pero los cines no están bien puestos y cuando hace vientos así suenan como si se fueran a despegar otra vez, pero que es difícil. Me costó de poco a poco hacerla en cemento. Que estoy un poco más segura. Me siento un poco más segura si vienen vientos y si vienen... Sí, no te lo niego, me siento un poco más segura, pues claro que sí. Pero, ¿cómo te digo? Se sufre y se pasa trabajo. Se pasa trabajo. Porque pagar una construcción cuesta. Pagar empleados cuesta. Comprar los materiales, eso es. Y para María, el alza de los materiales, ¿tú sabes qué se puso? ¿Sabes qué? Yo le agradezco a cada una de las personas que me ayudaron, y fueron muchos los que me ayudaron incondicionalmente, fueron muchos los que me dieron la mano, y se lo agradezco de corazón, porque si no hubiese sido por ellos, yo no hubiese tenido la casa como la tengo ahora. Como Mirna Espada, muchas personas todavía pueden presentar residuos emocionales del huracán María. Con cualquier amenaza se pudieran detonar recuerdos traumáticos que solo la seguridad de nuestra residencia, autosuficiencia energética, reserva de agua y alimento y buena salud física y emocional nos pudiera ayudar para enfrentar. El sentido de seguridad se afecta porque es el hogar, es el entorno, es donde yo habito, es mi seguridad primaria, es lo que se está afectando.
y el poder proveer las herramientas, los mecanismos, las estructuras que están ya establecidas para dar esa primera ayuda, ese primer rescate, ese primer contacto, se hace vital, necesario, imperativo para que el impacto emocional y psicológico en estas personas no sea tan duro. Débora, los datos de estas plataformas son incluidos en programas de computadoras globales, los conocidos modelos que determinan posibles trayectorias e intensidad de los ciclones tropicales. Así es, Ada. Cuando regresemos, conozcan los instrumentos y la tecnología que se utiliza para realizar estos pronósticos, entre estos, la arriesgada labor de la tripulación del Cazhuracanes. Comienza una temporada de huracanes con los retos de la pandemia y con comunidades en el suroeste que aún no se recuperan de los terremotos, Débora. Así es, Ada, la meteorología no es una ciencia exacta, pero sin duda ha logrado grandes avances gracias a la tecnología y la ampliación de observaciones meteorológicas alrededor del mundo. Cada día es un reto distinto, especialmente durante la temporada de huracanes, ya que no todos los ciclones son iguales, de la misma manera que no todos los modelos son iguales. La meteorología es una ciencia en constante evolución. Esto gracias a los avances tecnológicos que permiten observaciones y pronósticos más certeros. Puerto Rico cuenta con observaciones oficiales y pronósticos desde el 1899, al instituirse el Weather Bureau Office en el Viejo San Juan. Desde el 1954, la oficina fue ubicada en el hoy Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Un sinnúmero de instrumentos sumamente sensibles a los cambios en la atmósfera. Instrumentos como el radar, el anemómetro, la radiosonda, el termómetro. La era de satélites meteorológicos comenzó en los años 60, pero desde mucho antes, a mediados de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, ya se realizaban los vuelos de reconocimiento de huracanes y hoy día continúa siendo una herramienta arriesgada pero muy esencial. Una pieza fundamental y muy importante para realizar los pronósticos durante la temporada de huracanes es el avión de reconocimiento. La NOAA posee una flota de aviones, entre estos el Orión P-3. Este avión tiene 4 motores y un radar Doppler en la cola y puede investigar el interior de los sistemas tropicales. Cariñosamente le llaman Kermit o Miss Piggy. También hay otro avión, el Gulfstream 4. Este avión tiene la capacidad de investigar la periferia del sistema tropical y alcanzar una altura de 40.000 pies. Pero a esta flota también se le une el Escuadrón de Reconocimiento de la Fuerza Aérea con los aviones WC-130, que también poseen 4 motores e investigan el interior del huracán. Desde comienzos de la temporada, las flotas de aviones de la NOAA, ubicadas en Lakeland, Florida, y la de la Fuerza Aérea en Biloxi, Mississippi, están listas para realizar los vuelos necesarios. Varios aviones son trasladados a las islas de Santa Cruz y Barbados desde finales de julio para investigar sistemas que puedan amenazar el Caribe. Los meses más activos y de más riesgo en el Caribe lo son agosto y septiembre, cuando las temperaturas oceánicas son más calientes en el Atlántico Central y comenzamos a ver los sistemas tropicales desde Cabo Verde. Los vuelos comienzan al acercarse estos sistemas al arco de las Antillas. Nosotros siempre seguimos la comunicación con el Air Force y nosotros tenemos unas oficinas especialmente dentro del centro de huracanes en donde podemos continuar esa comunicación constante y decir los especialistas con los aviones Cazhuracanes en cuáles son las áreas en donde más necesitamos ayuda de poder investigar con más detalle las tormentas que puedan estar siendo afectando o ser de amenaza para las zonas costeras de los Estados Unidos o de las islas del Caribe. La tripulación consiste de 2 pilotos, un navegante, un técnico y un meteorólogo observador. Con la imagen del Doppler evalúan su entrada a la tormenta, realizando varios pasos en vuelos de 8 a 10 horas. Así nos relata el técnico de vuelo puertorriqueño y miembro del Escuadrón 53 de Cazhuracanes de la Fuerza Aérea, Roberto Ramos. Nosotros volamos como a 10.000 pies de altura, entramos al huracán en una forma como de un 8, pero parece más un triángulo, ¿no? Y entramos y así es que medimos el tamaño del ojo, porque tenemos unas sondas que nosotros sacamos del avión y cuando entran esas sondas, toda esa data que mide las presiones atmosféricas, presión de viento,
a medida que baja dentro del huracán, esa data va directo a una de mis computadoras y esa computadora analiza esa data, se le envía al meteorólogo. La radiosonda es lanzada en varios puntos. Durante su caída, transmite datos de temperatura, dirección y velocidad del viento, presión barométrica y hasta temperaturas oceánicas, información que ayuda a determinar si se fortalece o se debilita el sistema. El Centro Nacional de Huracanes le dice al meteorólogo, yo quiero que hagas esta sonda, las lances en estos puntos. Entonces el meteorólogo es más bien quien más o menos va dirigiendo el avión, ¿no? Le va diciendo al capitán de vuelo, mire, yo quiero ir para este punto, y entonces ahí va el avión. Cuando un avión se retira, es sustituido por otro, logrando mantener información actualizada para los boletines del Centro Nacional de Huracanes, vuelos arriesgados donde se experimentan fuertes turbulencias por horas. La información que nosotros le damos mejoran las predicciones de ellos por aproximadamente hasta el 35%. Estas observaciones también ayudan a verificar los modelos de pronóstico y sus datos son añadidos. Los modelos a largo plazo con pronósticos de 7 a 10 días pueden tener amplios márgenes de error. Por eso es necesaria la observación directa que proveen instrumentos como el Cazahuracanes, junto al análisis de expertos. Ahora todo el mundo puede ver los modelos, pero sin ningún tipo de análisis. Y esto puede crear confusión y puede crear rumores. Por lo tanto, la parte que nosotros estamos expertos, que estamos trabajando directamente en el análisis, también solo analizamos no solamente los modelos no ven todo. También tenemos que considerar áreas de polvo de Sahara, que eso no lo ven los modelos. Por lo tanto, tenemos que considerar muchas cosas para hacer un pronóstico final. Al culminar la temporada, estos aviones son utilizados en otros vuelos con fines de investigación científica y previo a la temporada de huracanes realizan una gira visitando varios países, entre estos a Puerto Rico, con el fin de educar a la población y fomentar la prevención antes del comienzo de la temporada de huracanes. El avión de reconocimiento es pieza fundamental, pero cuando un huracán se acerca a tierra, otro instrumento es muy esencial, el radar Doppler. Ya cuando el fenómeno entra a tierra, tanto el radar como las estaciones meteorológicas miden la fuerza del huracán. En el caso de María, en Puerto Rico, estos instrumentos fueron destruidos por las fuerzas violentas del viento y por esta razón perdimos gran parte de la historia ciclónica de María. El radar nos permite a los meteorólogos a observar la estructura de las tormentas eléctricas, las bandas de lluvia y si un huracán se acerca, el progreso del ojo. Precisamente cuando el ojo del huracán María se acercó a tocar tierra, de repente no recibimos la señal del radar. Al momento no sabíamos lo que estaba pasando. Lo menos que imaginamos era que el radar se había destruido por el viento. Fui testigo de cómo el viento destruyó las piezas del radar Doppler cuando fui a Calley junto a un equipo de ingeniería civil del recinto de Mayagüez y era impresionante el daño. Hola a todos, estamos aquí cerca del radar Doppler buscando a ver dónde fue que cayó el radar. Así fue nuestra búsqueda del radar Doppler en el bosque Carite en Calley a un mes del paso del huracán María. Este lugar está a unos 2.800 pies sobre el nivel del mar, donde reside la torre que sostiene el radar, que tiene unos 120 pies de alto, sobre la cual hay un domo o radomo de fibra de vidrio de unos 39 pies de diámetro, que alberga una antena parabólica de 28 pies en diámetro y un pedestal que es una estructura de aluminio e hierro que posiciona la antena en azimuto y elevación. ¿Cómo se pudo haber destruido este radar? Las fuerzas del viento posiblemente entraron por debajo desde una puerta que se abrió debajo del domo y eso entonces forzó el aire dentro de la estructura del domo, lo que a su vez con las fuerzas internas y las fuerzas externas del aire entonces separaron y despegaron la antena con el domo y eventualmente cayeron y fueron volando hasta los árboles aproximadamente a unos 500 pies al suroeste, donde eventualmente se desintegró. Desde julio del 2020, un nuevo radar Doppler fue instalado y está operacional.
Básicamente, el radar fue sustituido por uno igual, pero nuevo. Se estima que las ráfagas de viento del huracán en esta zona excedieron la capacidad de diseño del radar, que en este caso considera ráfagas de viento de hasta 134 millas por hora. El domo está ahora pintado color verde para que la estructura esté en armonía con la hermosa naturaleza del bosque y tiene varios pararrayos. Este es uno de 160 radares que componen la red NEXRAD del Servicio Nacional de Meteorología y el primero de 2 NEXRAD que se han destruido por huracanes catastróficos en tierra. El más reciente fue en Lake Charles, Luisiana, por el huracán Laura en el 2020. A medida que nos acercamos a la parte más activa de la temporada y conociendo que el cambio climático aumenta la posibilidad de los procesos de rápida intensificación y por ende más huracanes intensos, es muy importante estar preparados con tiempo. We're seeing a few trends. We've had busy seasons, above average, but I think one of the takeaways is a lot of these systems have been strong. We've seen some very strong hurricanes. We've seen some rapid intensification in these hurricanes. So that's something that we have to continue to consider as we get prepared. I mean, we see that rapid intensification, some of these close to land, and that makes it difficult to prepare. So a big message that I have is the hurricanes, they don't care about anyone's timeline. It's so important to be ready to go in a short period of time. La temporada de huracanes del 2020 en el Atlántico se estableció como la más activa en récord. There's some evidence, not necessarily more storms, but we are seeing some evidence of some stronger storms. You just have more fuel with the heat. You have more fuel with the warm ocean. So we are seeing some stronger storms. And a warmer atmosphere actually can hold more moisture. And as a result, we're seeing some intense rainfall events. So we're seeing some of these hurricanes can bring heavier rainfall events. So all these factors come into play. And we're also seeing some storms further north, seeing some stronger storms go further north in the northern hemisphere. So all that comes into play. It's not going to get any better with climate change. So there's going to be even more reason to be ready for these impacts in the future. La cantidad de ciclones tropicales no ha aumentado globalmente, pero los huracanes catastróficos como Irma y María están ocurriendo con mayor frecuencia en el mundo y estos son los huracanes que ocasionan gran devastación. Los pronósticos han sido consistentes que en un ambiente oceánico y atmosférico más caliente, más eventos extremos pueden ocurrir, pues la física de estos fenómenos se está alterando, haciéndolos más intensos y destructivos. Si no se detiene el calentamiento global, cada década producirá más huracanes de potencial catastrófico y eso es extremadamente preocupante. En este año 2021, no se espera que la actividad ciclónica sea tan numerosa como en el 2020, pero aún así puede ser más activa de lo normal. Según el Centro Nacional de Huracanes, hay un 60% de probabilidad que así ocurra y que se formen de 13 a 20 tormentas tropicales, de las cuales 6 a 10 se conviertan en huracanes y de estos 3 a 5 pueden ser intensos. Fueron innumerables los retos luego del paso del huracán María. Miles de personas sin hogar, comunidades incomunicadas, falta de alimentos y una isla en total oscuridad. Lamentablemente, el futuro inmediato del sistema eléctrico no es alentador. Y más adelante explicaremos el comportamiento de las estructuras a los vientos huracanados y las medidas que podemos tomar para aumentar nuestra resiliencia estructural, física y energética. Además, cuán activa será esta temporada y cómo incide el cambio climático. No es fácil recordar lo que vivimos tras el paso de María. Es una herida muy difícil de cicatrizar. Perdimos miles de vidas, muchas de estas relacionadas a la falta de servicio eléctrico y agua potable.
agravando las condiciones de salud de muchos. Lo peor es que esta historia podría repetirse si no nos preparamos. Débora, puede parecer que repetimos el mensaje constantemente, pero realmente hay que estar preparado. La prevención es lo que minimiza los daños y es así que podremos sobrevivir un huracán. Sin duda, el reto más grande para Puerto Rico en la temporada de huracanes lo es el sistema de energía eléctrica. Más de 35,000 millas de líneas de electricidad distribuidas en zonas urbanas y rurales que aún fallan a la menor provocación. Luego del paso del huracán María, la isla quedó en total oscuridad. Impresionante la imagen nocturna de satélite publicada por la NOAA y la NASA, donde apreciamos el antes y después del paso del huracán María. Solamente se observaba algo de luz producida por generadores eléctricos en pueblos como San Juan, Mayagüez y Caguas. Fueron meses sin luz. Esto provocó la recaída de salud de miles de personas. Muchos perdieron la vida por falta de medicamentos, diálisis, oxígeno y otros tratamientos. Historias muy cercanas que rompen el corazón. Momentos muy difíciles de recordar, como para doña Julie, quien perdió a su esposo, su compañero de 30 años. Don Heriberto sufrió un derrame cerebral en su hogar en Yabucoa durante el paso de María. Sentimos un ruido, vinimos para acá y era un palo que había un poste y rompió y entró por la ventana y cayó en el donde se supone que él estuviera. Y él me dice, me dejaste solo. Y después de ahí él no habló más. No se puso para nada. Y fue difícil porque no teníamos cómo llevarlo al hospital. Tuvimos que estar con él aquí. Le teníamos un abaniquito puesto de batería. Cuando al fin logra llegar al hospital, fue operado y devuelto a su hogar sin luz. 9 meses de agonía, encamado, luchando, hasta que finalmente apareció alguien. En un momento dado vino uno de los que arreglaba de la luz y yo le pregunté y le dije que mi esposo estaba encamado. Y él me dijo, ¿puedo pasar a verlo? Y yo le dije, sí. Y entonces salió afuera y me dijo, no se preocupe, que vamos a bregar primero con todas las personas encamadas. Y el día que pusieron la luz, al otro día, él murió. Vino el de la energía eléctrica para ver cómo él había pasado la noche. Eso fue justo el día después que le instalaron la luz, después de 9 meses. Don Heriberto falleció al otro día de llegar la luz a su hogar. Tristemente, esto es solo una de las cientos de familias que vivieron situaciones similares. Ahora la pregunta es, ¿el país estará preparado para enfrentar otro huracán? La Junta se enfocó en Este apagón ocurrió hace exactamente un año, justo en la conferencia de prensa de inicio de la temporada de huracanes. Es evidente que el sistema eléctrico es frágil, lo era antes de María, y aunque nos hemos ido recuperando, la vulnerabilidad del sistema es una realidad que vivimos a diario. En medio de una temporada de huracanes de alta intensidad, como es la que se pronostica esta, en manos de una transición, ¿verdad? En Puerto Rico, de las compañías que le va a dar mantenimiento, pues no podemos decir de forma responsable que estamos preparados. No lo estamos, ¿verdad? Hay que hacer muchas cosas. A esto se le añade la incertidumbre ante la entrada de una nueva compañía. Luma asumirá parte de las operaciones de la autoridad y la total distribución de energía. Operaría con menos personal en la calle, disminuyendo significativamente la cantidad de celadores. Estamos en una peor situación que antes de que llegara María, ahora mismo con la Autoridad de Energía Eléctrica. No tengo la menor duda que la estamos. Lo único que tenemos diferente es que tenemos un poco más de material de reserva, pero no tenemos la mano de obra para hacer las reparaciones, así que estamos más o menos en el mismo sitio. Ahora mismo estamos arrastrando una infraestructura que no está al 100%. Tenemos el COVID, tenemos todavía bien fresca en la memoria los terremotos. Son muchas cosas que están ocurriendo en este momento que tenemos que considerar cuando uno se sienta a trabajar su plan de emergencia.
Pero luego de la experiencia vivida por el huracán María y la falta de energía eléctrica por meses, la buena noticia es que muchos han optado por la energía renovable, una alternativa para esos momentos de emergencia. La venta de estos productos ha ido creciendo y la demanda, así que la gente se está dando cuenta de que hay que dar ese paso hacia la transformación de la energía solar. Lo importante es estar preparados para una situación que podría repetirse, almacenar baterías, cargadores solares y equipo suficiente para el mantenimiento de generadores eléctricos como filtros, aceite y combustible en lugares seguros. Muy importante, tener un plan de emergencia para personas encamadas, acceso médico, recetas a la mano y suficientes medicamentos para un mínimo de 30 días. Lecciones de María que no debemos olvidar y que nos recuerdan la importancia de la prevención y la preparación. Los planes de preparación de emergencia del gobierno de Puerto Rico se han tenido que reescribir para esta temporada. Es necesario atender nuestra nueva realidad. Una isla de estructuras frágiles, con municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro que tienen recursos limitados. Una isla con niveles de pobreza en aumento y de mucha inseguridad alimentaria. Y para complicar aún más la situación, enfrentamos una preocupante inestabilidad en el sistema eléctrico. ¿Cuál va a ser la diferencia en otras temporadas? Tenemos la situación del COVID encima que ha provocado que esta situación del distanciamiento social, equipo de protección personal, controles de temperatura, incorporar al Departamento de Salud a lo que va a ser el plan de un desalojo o el plan de ubicar personas, ha provocado que dentro de los planes incluyamos algo que es importante. Quizás un plan va dirigido a atender una sola cosa en específico, pero este año tenemos la unión de dos emergencias. La coordinación con el negociador de manejo de emergencia es constante, no es tan solo previo a la temporada de huracanes. Nosotros estamos todo el año trabajando con el comisionado Nino Correa y con personal de nuestra oficina del Caribbean Area Office o la Oficina del Caribe de Puerto Rico y personal del negociado en diferentes áreas, tanto en la revisión de planes, en el proceso, como bien menciona, de cómo sería esa declaración o petición de declaración de desastre, y también dando apoyo en lo que es esa preparación familiar e individual. Actualmente FEMA cuenta con 4 almacenes alrededor de la isla que están ubicados estratégicamente y tiene agua, comida, toldos, entre otros suministros para los puertorriqueños. Estamos en el Centro de Operaciones de Emergencias del Gobierno de Puerto Rico, donde 60 coordinadores estatales trabajan junto a 24 oficiales de FEMA. Estos 84 oficiales tienen la responsabilidad de planificar, de coordinar, de comunicar los esfuerzos y los recursos del gobierno central y federal para apoyar los municipios y así salvar vida y propiedad de una forma ágil y efectiva. Una vez tenemos esa información, hay unas agencias que se van a activar automáticamente. El Departamento de Educación para abrir posibles refugios. Todas estas coordinaciones se van a hacer a través de los municipios, sus alcaldes, hay unas listas ya preestablecidas. Vamos a estar trabajando con el personal que va a reportarse a estos lugares. En estos momentos tenemos que añadir la parte del Departamento de Salud por la situación del COVID que tenemos. Para esta temporada de huracanes, manejo de emergencia se enfrenta un agravante: la amenaza de terremotos por la secuencia sísmica que comenzó en el 2019 y que aún continúa activa. Los pueblos del suroeste realmente son los más vulnerables en Puerto Rico en esta temporada, pues es la que menos refugio tiene, la que aún vive con estructuras destruidas por los terremotos, la costa que sufrió un hundimiento cosísmico, una de las regiones con mayor merma de lluvia, la que tiene mayor aumento en el nivel del mar por el cambio climático, la de mayor pobreza y la de menor desarrollo económico. Lamentablemente nuestra situación es peor ahora que hace varios años atrás, luego de que nos embitiera el huracán María, porque varias cosas ocurrieron. Perdimos nuestra infraestructura donde refugiábamos a las personas. Prácticamente lo que tenemos son 6 refugios en todo el pueblo. Si vamos a enfrentar una situación que tenga que ver con lluvia, como huracanes, tormentas, y son 2 escuelas que no sufrieron muchos daños y 4 centros comunales. Si hay planes y reconocemos las necesidades, nos preguntamos por qué le ha tomado tanto tiempo al gobierno
poder encaminar la reconstrucción post-huracán María y los temblores. Comparto esa frustración y ese sentir. Dicho eso, te puedo decir que cuando empiezo en enero y hago una radiografía de lo que había ocurrido y dónde estábamos, ciertamente quiero resaltar dos cosas. La primera, no existe otra jurisdicción en los Estados Unidos que esté manejando activamente tanto desastres y que sean desastres distintos. Segundo, la devastación de María, y esto lo ha dicho FEMA en distintos foros, no tiene precedentes. La Junta de Supervisión Fiscal está estimando que debemos estar más o menos 10 años en esta reconstrucción. Lo positivo es que ya comenzó. Las limitaciones del gobierno local en el uso del dinero asignado para la reconstrucción y para los proyectos de mitigación es un recordatorio para todos de que tenemos que prepararnos en nuestras comunidades, en nuestras familias y a nivel individual para poder sobrellevar una emergencia o catástrofe por varios días o semanas, en lo que llega la asistencia y ayuda de las autoridades. Basta recordar cómo nos ayudamos durante esos primeros días o semanas luego del huracán María. Dado todas las situaciones sociales y económicas que estamos enfrentando, sumado a las fuerzas de la naturaleza, el impacto en la cadena de suministros y en la salud, es muy importante que no se pierda tiempo para prepararse. No deje para última hora sus preparativos, revise su propiedad, dialogue, eso es importante, con la familia, hable con los médicos, con los vecinos, establezca alianzas y colaboraciones con las organizaciones de base comunitaria para trabajar con las necesidades. Así es, Ada, no importa cuántas tormentas y huracanes pronostiquen todos los años, sean más o sean menos, siempre debemos prepararnos. El riesgo no cambia, siempre estará presente. Cuando regresemos, conozca el testimonio de aquellos que lo perdieron todo, pero hoy se levantan logrando transformar sus vidas luego del paso del huracán María. Las herramientas más importantes en esta temporada de huracanes radican en estar saludable, hacer una evaluación crítica de la seguridad de nuestra propiedad, corregir cualquier área vulnerable a los efectos del viento y el agua y asegurar un suministro de alimentos y agua, Débora, por al menos 3 semanas. Y ahí realmente nace nuestra resiliencia. Así es, Ada, y un desastre natural nos puede llevar a perder lo más querido en un abrir y cerrar de ojos. La prevención, educación y preparación son vitales a la hora de salvar vidas y propiedad. La mejor lección la recibimos de aquellos que lo vivieron en carne propia y hoy se levantan con más fuerza. Yoselis Castillo en el 2017 me relató cómo fue la experiencia de sobrevivir la inundación de María en su comunidad Punta Santiago. No, fue muy malo. ¿Y te dio miedo? Sí, mucho. ¿Por qué? Porque cuando se metió el agua yo pensaba que yo me iba a ahogar. O sea. Ahora Yoselis tiene 10 años. ¿Recuerdas esos malos momentos que pasaste en el huracán María? Y fue muy fuerte lo que pasó y estamos muy tristes. Aquí se puede ver que aquí llegó el agua, por eso fue una marca así. Ahora Yoselis tiene 10 años y aún recuerda esta experiencia. Nos compartió cómo su vida se ha transformado después del huracán y envió un mensaje a los niños. Se cuiden y estén a salvo por si pasa esto otra vez o algo así, pues que se preparen y que no se asusten porque todo va a estar bien. Gracias a Dios. La resiliencia de esta niña y su comunidad Punta Santiago en Humacao se puso a prueba durante el paso del huracán María en septiembre del 2017. El mar es barato, el mar se metió bien adentro, afectó a todo la personal que hay aquí en Punta Santiago. Al agua entrar, entró como, diría yo que como un pie o casi 2 pies de agua, pero cuando miramos hacia afuera, ya afuera el agua estaba a nivel bien alto, casi 4 pies. Cuando fue el azote, nosotros parecía Punta Santiago que había caído una bomba nuclear. Esto estaba todo destruido, edificios en concreto en el suelo. Podríamos decir hasta la geografía del lugar como que cambió.
La organización de base comunitaria Peces, junto a la iglesia Nuestra Señora del Carmen, fueron la primera línea de defensa para prestar ayudas y alimentos a las familias. El gobierno no llegó, yo creo que pasaron como 6 meses o más para que el gobierno llegara, ni siquiera el gobierno municipal que está más cerca. Desde el huracán, la población de unas 4,000 personas se ha ido reduciendo, así como más del 90% de la actividad económica en la zona. Aún con los esfuerzos actuales, la recuperación ha sido dilatada por la pandemia. Tenemos el muelle de pescar, que todavía no lo han arreglado tampoco. Nos prometen y nos prometen, pero nunca nos cumplen, no llega la ayuda. Tú das la vuelta por todas estas parcelas, te vas a encontrar un montón de casas vacías. Gente que se fueron en María y no han vuelto. Las casas abandonadas ahí. Pero tenemos que unirnos como comunidad, tenemos que seguir preparándonos, buscar todas las formas de que nosotros mismos sacamos la fuerza de nosotros mismos para poder ayudarnos, porque no podemos seguir dependiendo de que otro venga, de que nos dé la mano, porque somos nosotros mismos que nos tenemos que mover, y el que tengo al lado es al que yo tengo que ayudar. El temor más grande durante la temporada lo son los huracanes, pero las depresiones y las tormentas tropicales también pueden tener efectos devastadores, especialmente en territorios montañosos como Puerto Rico. El 30 de julio del 2020, la tormenta Isaías provocó una sorprendente acumulación de 10 pulgadas de lluvia en Mayagüez, inundando de forma repentina varias comunidades. Ese día familias lo perdieron todo, y otros como Penélope están vivos de milagro. Este era lo que antes era mi cuarto. Todo es, sí, obviamente le doy gracias a Dios que estaba en casa de mi abuela, pero si yo estuviera aquí durmiendo, viendo televisor, estuviera muerta. Visitamos a Penélope y su hermanita Chloe a su nuevo hogar a casi un año de las inundaciones y el deslizamiento de tierra ocurrido en el barrio Quebrada Grande. Un año muy difícil para la familia. Habían dicho que era una tormentita, pero que venía con mucha lluvia. Pero creo que nadie se espera una tormenta así, para nada. Al pasar por esta situación nos acercó más a Dios y empezamos a ir un montón más a la iglesia, estuvimos súper agradecidas y teníamos que ir a la iglesia solo para agradecerle a Dios que estábamos vivos. Su madre apenas ha podido regresar al lugar, emocionalmente ha sido muy fuerte para ella. Como si fuera poco, llegó la pandemia y el COVID tocó su puerta. ¿Estuviste en el hospital? Estuve 2 días, sí. Realmente yo dije, oh my God, tú sabes, aquí se terminó todo. Yo nunca en mi vida me había dado ni una terapia, ni tener, siempre mi salud, gracias a Dios, ha sido buenísima y fue bien fuerte. Gracias a la cooperación y la generosidad de muchos, esta familia ha logrado recuperarse materialmente, poco a poco, pero emocionalmente aún luchan por superar los recuerdos de ese día. Se siente tan diferente el no poder estar cerca con mis abuelos y no poder ir para casa de ellos si necesitaba hablarles sobre algo. Y ha sido difícil porque los extraño mucho y lamentablemente no los he podido ver tanto como me ha gustado, pero pues todo pasa por un propósito. Realmente te puedo decir que ha sido como una montaña rusa, en el cual yo me siento entumecida aún, aunque ha pasado tiempo y aunque estamos bien. Las hermanitas se apoyan la una a la otra, aferrándose a su fe y al deporte. El surfing se ha convertido en una terapia. Te pone la mente en tu mundo, no piensas en cosas del pasado, solo estás viviendo en el momento. Con la madurez que las caracteriza, nos comparten su experiencia como una lección de vida, como un ejemplo de la importancia de estar preparados. Tienen que prepararse, porque uno no sabe lo que va a llegar. Uno no sabe, hoy estamos aquí de lo más bien con el sol y mañana no sabemos. Mañana puede haber un huracán, puede haber un terremoto, es que todo puede pasar. Mi recomendación es que se preparen, sobre todo con alimentos, y tenerlos en un sitio en donde pues sepan que están a salvo, y sobre todo si están en áreas inundables, que zona inundable, que por favor, tú sabes, escuchen y que salgan. La preparación sin duda salva vidas. Hacerlo con tiempo, en comunidad,
con nuestras familias y vecinos y sobre todo, no dejarlo para más tarde. Se tiene que preparar desde antes y no esperar que Roberto García, el director de nuestra oficina, o inclusive yo, esté en un podio cerca del gobernador hablándole a ustedes que se tienen que preparar. La preparación se ocurre ahora, antes del evento. Si algo hemos comprobado los puertorriqueños es nuestra capacidad para superar cualquier adversidad. Hemos demostrado al mundo cómo unidos no hay huracán ni terremoto que nos detenga. Por eso es importante utilizar las lecciones del pasado y prepararnos con tiempo. Débora, somos compasivos y tenemos un gran corazón. Y tenemos que reconocer que más allá de la adversidad, en esta isla una y otra vez hemos demostrado que hay un gran sentido de hermandad inigualable en el mundo. Y como pueblo estamos unidos para esta temporada de huracanes y con acciones positivas sembraremos esperanza ante la ruta de los ciclones.